Hola, buenos días amigos, aquí estamos en esta bonita mañana, después de haber orado, después de pedirle al Señor que nos ayude, porque siempre estamos eh, aquí luchando, tomando nuestra cruz y negándonos a muchas cosas, porque la lucha de un verdadero cristiano es negarse a los deseos de la carne y mucha gente nos dice que si somos aburridos, que si somos este amargados, y no es así. Un cristiano tiene el don de Dios y tiene la, los frutos, aunque dice la Biblia que es el fruto del Espíritu, que son el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, eh, para todas estas cosas que son frutos que damos nosotros debemos de dar ese fruto. Dios no nos los va a dar. Ay, yo doy fruto y Dios pone en ti que seas bueno. No, no, tú tienes que obedecer y ser buena persona, ser amable. este, Tienes que hacer crecer el amor de Cristo en ti para que tú puedas amar a otros. Tu fe tiene que aumentar, debes de creer leyendo la Biblia, enderezando tu vida. O sea, tú tienes que mejorar tus caminos, tú tienes que mejorar tus obras. Tú no tienes que andar como las demás gentes andan, que andan en chismes, que andan en mentiras. Y una cosa sí te digo, los cristianos también tenemos muchos problemas. No crean que nada más porque es cristiano uno está apartado de este mundo. No, estamos viviendo en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos hombres que han decidido obedecer a Dios, hombres y mujeres que venimos a la presencia de Dios. Y Dios va a traer toda su ira a esta en esta era, en este tiempo, va a traer toda su ira a los que no quisieron arrepentirse. Se los hemos dicho, mucha gente se molesta porque dice que en qué clase de Dios creo, que Dios es amor, ¿por qué pienso así? Y digo, bueno, es que leo la Biblia, y si tú lees la Biblia vas a darte cuenta de cómo es conocer a Jesús. Y cuando tú conoces a Jesús, pues Jesús te guía por el camino. Yo sé que muchos quieren, quieren obedecer a Jesús, pero quieren seguir sus, sus prácticas, y no se puede. Hay que renunciar a tomar la cruz de Cristo y seguir. Ahora vamos a leer el capítulo 5 de Marcos, que se trata de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Ahora vamos a estudiar esta parte y vamos a ver qué Dios nos habla, qué Dios nos dice en su palabra, porque Dios es bueno, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. No nada más podemos decir, Dios me ama, no, sí, Dios nos ama porque le obedecemos, pero cuando nosotros vemos en la Biblia que Dios aborrece eh, al pecador, porque dice, aborrezco a los malos, dice ahí en los salmos. Mucha gente dice, no, Dios no aborrece a la humanidad. Yo nada más les digo, si ustedes apártense de Dios, aborrezcan a Jesús, o sea, que no les interese nada. O sea, ¿qué esperan de Dios? Más que enojo, ira. O sea, Dios aborrece las obras malas, lo que hacemos, pero al final muchos hombres no entienden por qué Dios va a aborrecer a muchos, los va a despreciar así. Lo digo de plano, porque si la gente aborrece a Dios, ¿qué va a recibir? Bendiciones a todos, gracias por entrar a, a esta reflexión. Javier Ramírez, Dios te bendiga. Emma Saori, Dios te bendiga y te guarde, Dios los guarde y los bendiga. Entonces, mucha gente en la calle predicamos, la gente se burla de nosotros. Ahora, mucha gente nos calla, mucha gente nos dice que somos de una secta. O sea, mucha gente le sale el celo, mucha gente te quiere golpear, o sea, tienen un odio contra ti. Pero Dios guarda todo eso, la venganza es de Dios, y Dios va a pagar a cada uno según sus obras,
según lo que sembraste, eso vas a recoger. Entonces, nosotros, yo soy una persona que habla porque muchos dicen cosas que, por ejemplo, Dios es bueno, pero Dios va a traer juicio sobre todas las personas. La ira de Dios va a caer sobre la humanidad de una manera tan impresionante por su enojo. Entonces mucha gente dice, no, es que Dios es bueno, ¿cómo Dios va a descargar millones de meteoritos caer a la tierra? Es que la humanidad está despreciando a Jesús. Es más, Dios perdona todo. Dicen, es que Dios perdona todo. Sí, Dios perdona, pero tres cosas Dios no perdona. Y dices, ¿cómo? Si Dios es perdonador, ¿cómo Dios no perdona? Miren, en la Biblia dice que Dios no va a perdonar a la persona que no perdone a su hermano. Ahí está en el Padre Nuestro. Otra de las cosas que no tienen perdón ni en este siglo ni en el venidero es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Otra cosa que Dios no va a perdonar es que la gente entre en el sistema del anticristo, en el nuevo orden mundial, cuando se pongan el chip. En el video anterior, véanlo, puse el fin viene. Ahí dice el Señor que su ojo no va a tener misericordia y que Él va a traer su juicio implacable, con furor y gran ira, porque la gente no se arrepintió. Entonces, ¿por qué Dios va a destruir el planeta Tierra? Imagínense, cuando fue la rebelión en el cielo, hubo una destrucción en el universo que Dios, en su ira, destruyó la Tierra. Entonces Dios la tuvo que volver a formar. Ahí empieza otra vez que Dios vio que las aguas estaban mmm, ahí dando vueltas en el eje de la circunferencia donde rota la Tierra en el sistema solar, y Dios la volvió a formar. El sol se había apagado, había algo ahí, y Dios formó la Tierra otra vez. Él reedificó la Tierra. Entonces muchos dicen, así no fue, que bueno, los datos que tengo aquí de la Biblia hablan de cosas extraordinarias. Por ejemplo, les voy a leer nada más para empezar el Salmo 18. El Salmo 18 habla de algo tremendo que pasó cuando fue la rebelión en los cielos y Satanás fue arrojado de la presencia de Dios porque él se quiso pasar de listo. Pero miren lo que dice el Señor. Aquí está hablando David, el siervo del Señor, y dirigió sus palabras al Señor en un cántico. Y en este cántico dice en el 6, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Pero miren lo que dice. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos el Señor y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Señor, por el solo soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, dice, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Entonces, si esto ustedes lo examinan bien y ven, estamos hablando de que Dios va a venir por su iglesia y va a haber un juicio contra el pueblo de Israel porque es la angustia de Jacob. Pero después que regrese Jesús reinará por 1000 años, y después de que Jesús reine
todo esto se acabará, amigos. Nos iremos de la eternidad. La tierra no habrá lugar para ella. El sol, la tierra pasarán. Las palabras de Jesús no pasarán. Entonces queremos invitarlos a que ustedes reflexionen. Muchos dicen que va a venir Cristo, y sí va a venir en el arrebatamiento por su iglesia, y muchos dicen que los niños van a desaparecer. No, amigos, va a haber una tal angustia en el planeta Tierra, en que la Biblia dice que hay de las mujeres que estén encintas y de las que crían hijos pequeños, porque será gran calamidad en la tierra, tan grande. Y dice mucha gente, ¿por qué hace Dios esto? No es porque Dios haga algo, es que está escrito. Y Dios conoce el futuro de la humanidad, y estamos viendo que los hombres no se quieren arrepentir. Los hombres cada día están en maldad, hay más violencia. Ustedes vean las noticias, que lo que está sucediendo. Y muchos dicen, hermanos, amigos, no vean tantas noticias porque se van a poner nerviosos. Oigan, amigos, la Biblia son las noticias del futuro, y no hay nada alentador para que diga que este mundo va a seguir adelante. El aliento que hay es de que Cristo viene y nos va a llevar con él a las bodas del Cordero. Entonces nosotros queremos decirles que busquemos a Jesús, que conozcamos a Jesús, su forma de pensar, que nosotros tengamos los pensamientos de Jesús, que nosotros seamos como Jesús en actitud, que los dones de su Espíritu estén en nosotros, y que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento, el fruto del Espíritu Santo, que son frutos que por ejemplo, debe de haber en nosotros paz, que seamos pacientes, que seamos honorables, buenos, que tengamos nuestra fe digna, una fe de como el grano de mostaza, como les decía. Si tan solo tuviéramos una fe así de pequeña, hasta moveríamos montañas. Pero siempre nos jactamos y decimos que tenemos una fe muy grande. Nuestra fe no llega ni, no rebasa el grano de mostaza, pero si lo tuviéramos, bueno, decimos que rebasa el grano, pero no. Si tuviéramos una fe sencilla, una fe de veras, un corazón que cree. Vean lo que enseñó el pastor Sergio Dueñas en la iglesia. Yo voy a casa de oración con Chuy Olivares. Enseñó acerca de, de que el Señor nos ayude a nuestra fe, ayuda a nuestra incredulidad, porque somos incrédulos. A veces no creemos, a veces creemos cosas muy a la ligera. Creemos que Jesús no va a venir, creemos que se va a tardar, creemos que Dios no va a hacer cosas, muchas veces pensamos que Jesús, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está que no hace nada? Está la pandemia, y ya va a volver a comenzar. Y amigos, les recuerdo antes de, de empezar a leer el capítulo 5 de Marcos. Póngase su cubrebocas en la iglesia. En la iglesia de nosotros fueron a la iglesia, y ya como habían, fuera cubrebocas, ya no tuvieron esa diligencia. Hay que ser diligentes en las cosas que estamos viviendo, porque de repente, un jueves en el culto, enfermaron de COVID. Una hermana se enfermó de COVID, y enfermaron muchos de COVID. Entonces, por favor, cúbrase, póngase su cubrebocas, porque esto es delicado. Hay gente que ni siquiera es cristiana y siempre tiene miedo o se cuida, y cuida a los demás. Entonces nosotros hagamos lo mismo, no porque que dicen o no dicen, usted siga siendo fiel, porque la pandemia no se ha terminado y ya está de regreso. Y nosotros vamos a ver lo que va a ocurrir. Estamos en el tiempo de los dolores de parto, el principio de dolores que habló Jesús, que habrá pandemias, guerras, rumores de guerras, y esto no va a terminar, amigos. Todo esto se aproxima hacia el fin de los tiempos. Entonces vamos a leer lo que la gente a veces dice: ay, mi hermano, nomás léanos cosas bonitas, no nos lea cosas desagradables. O sea, bueno, es que la Biblia lo dice.
y muchos no lo quieren leer. Siempre veo que enseñan cosas bien bonitas, pero vamos a ver, miren, empezando la lectura de la Biblia, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, o sea, principales de la sinagoga, era un hombre de rango, era un religioso, era uno de los líderes. Y luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Por qué se postró a sus pies? ¿Se acuérdense cómo estaban los religiosos en aquel tiempo? Que estaban hasta enojados, que decían, si eres el Cristo, dinos. Imagínense. Entonces él al venir se postró a sus pies y, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vean lo que le está diciendo él. Pon tus manos sobre mi hija para que sea salva, para que viva, porque Jesús hablaba acerca de que Él era la vida. Entonces, fue pues Jesús con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo el dinero que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar a Jesús, cuando escuchó hablar de Jesús, dice que, ay, me perdí. Y dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto, porque decía, si tan solo, dice, si tocare tan solamente su manto, seré salva. O sea, me voy a aliviar. Ella estaba pensando en que será sana, que Dios la iba a sanar de su padecimiento. Entonces ella hablaba de ser salva, salva de ese azote que tenía. Entonces enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Pero miren, Jesús sabía quién lo había tocado. O sea, Jesús estaba solamente dando testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Él estaba llamando la atención de toda la gente. Entonces Él dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta, Señor? Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Han visto ustedes esas escenas donde ahí está el que mira a la persona y la cámara voltea a ver para todos lados y luego ya sabemos que fue él? Así, así Jesús ya lo sabía. Entonces, él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad, le dijo toda la verdad, porque lo había tocado. O sea, hubo una conversación y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Vean lo que le dijo, tu fe te ha hecho salva, vete en paz y quedas sana de tu azote. O sea, sanidad y salvación. Y es lo que el Señor nos trae. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, o sea, de la casa de Jairo, vinieron y le dijeron, tu hija ha muerto, Jairo. ¿Para qué molestas más al maestro? O sea, ¿para qué lo molestas? Ya, déjalo en paz. Pero Jesús, luego que, luego que oyó lo que, de veras Dios es bueno. Perdón. Pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga,
no temas, cree solamente. Ah, hoy en día mucha gente dice que cree, pero en verdad no cree. Sabe algo de Jesús, como lo he dicho siempre. En verdad mucha gente sabe de Jesús y no lo obedece. La obediencia es primordial, la obediencia. Si tú no obedeces a Dios, de nada sirve creer. Entonces así hay mucha gente. Dice que cree, pero su cree está muerta. Su creencia, su creer. No temas, cree solamente. Fíjate lo que dice Jesús, que crea solamente. Él va a hacer milagros. Y si no los hace, tú debes de creer en Él. Dios es real, no lo vemos, no lo sentimos. A veces no pasa nada. Pero Dios hace milagros. Hace milagros en los que no creen. Si tú miras a tu alrededor, ve tantas cosas que pasan y la gente es liberada de algo. Porque suceden los milagros porque Dios nos amó. Nos amó tanto que envió a su Hijo Jesús. Entonces Jesús dice, y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, o sea, la de Jairo, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotados están y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho, diciendo que nadie lo supiera, y dijo que se le diese de comer. Entonces ustedes miren lo que hace Jesús eh, eh, con nosotros. Hace muchas cosas, pero nosotros no queremos entender tampoco. Dios hace cosas en nuestra vida, nos libra de peligros. Él envía a sus ángeles ministradores para los que son salvos, nos guarda. Si no, imagínense, si Dios no enviara ángeles a proteger a la humanidad, muchos morirían. Dios permite muchas cosas en nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos que venir a Jesús, tenemos que venir porque nosotros podemos hacer cosas grandes, pero no las hacemos porque no oramos, no duramos, ni siquiera una hora duramos orando. Como le dijo Jesús a Pedro, ni tan solo una hora has podido orar conmigo, Pedro. Entonces nosotros decimos que oramos, pero las oraciones que hacemos son las normales. Nos levantamos, gracias Señor, te doy. Hacemos nuestro devocional. O hay muchos que ni siquiera hacen devocional. Otros leen la Biblia, pero la leen vacíos, como costumbre. O sea, no nos acostumbremos a leer la Biblia nomás así, a leerla por leerla. Tenemos que leerla y meditar en su palabra y deleitarnos en su palabra y que la Biblia penetre en nuestro corazón y que nosotros todo el día estemos pensando en lo que leímos, pensando en lo que hizo Jesús, en lo que puede hacer también Jesús por nosotros en este tiempo. Ahorita estamos mmm, a la expectativa muchos, esperando lo que va a hacer Jesús, porque, porque vean lo que está pasando en el mundo, están aumentando, el cambio climático está tremendo, mucha gente está muriendo. ¿Qué es lo que pasa? He oído muchas cosas, pero yo creo solamente en la palabra, en lo que dice Jesús, y pudiera yo decir muchas cosas, pero yo no soy profeta, yo solamente soy un predicador de la calle, un hombre que predica el evangelio en la calle y, y mañana vamos a ir a predicar. Bueno, voy a ir yo solo y a ver quién me acompaña al centro a predicar persona con persona, una experiencia con Dios maravillosa que le pido que lo haga. No se encierre en su mundo, no se encierre en ese mundo de ir el domingo a la iglesia, regresar a la casa, comer, ya tengo hambre, vamos a ver una película, porque está mal dicho, ir en el domingo, nosotros sabemos que es el día del Señor, no es el día de la familia.
Oye, que nos reunimos, sí, está bien, pero ¿saben qué? Ustedes inciten a sus hijos, vamos a predicar el evangelio. Si tus hijos son cristianos, enséñales a predicar, enséñales a ir a la calle, vamos a ir a predicar, juntémonos con hermanos que predican y hagamos la labor que tenemos que hacer como evangelistas del evangelio. La iglesia tiene un deber, la iglesia no nada más es ir y sacar provecho de Dios. Dios, que tienes hora para mí. Dios, te pido ahora esto. Gracias, Señor, por esto. O sea, sí está bien, pero tenemos que hacer algo. Tenemos que ir más allá de lo que podamos hacer. O sea, tenemos que hacer algo más por el amor de Cristo, por el amor que Él nos dio. Él nos dio un mandamiento. Dice, id y predicar el evangelio. Y muchos no lo hacemos. Yo le he invitado a muchos, ¿sabes qué? Haz videos, llenemos las redes de videos. Tú predica, lee la Biblia, di lo que quieras, pero todo con sabiduría e inteligencia. A veces nos equivocaremos porque somos humanos. Entonces, nosotros tenemos la oración para poder acercarnos a Jesús y pedir perdón. Siempre nos equivocamos, siempre decimos algo que no está bien. Nos enojamos. ¿Por qué? Porque clamamos por justicia. Nos enojamos porque nos indignamos. Entonces la gente nos señala. Entonces nosotros también somos débiles. Entonces, cuando somos débiles debemos de ser fuertes en el Señor, confiando que Él pondrá nuestra frente como de un pedernal y nos erguiremos, nos pararemos frente a nuestros adversarios, a los que nos odian, a nuestros enemigos, y nosotros oraremos por ellos y nosotros bendeciremos a ellos porque Dios es bendición y nos ha hecho bendición para este mundo. Somos luz de las naciones, somos luz para la oscuridad de este mundo. La gente vive en tinieblas y nosotros nos ha hecho luz, somos la luz del mundo. Jesús lo dijo, ustedes son la luz del mundo, alumbren a la gente que está en tinieblas, ustedes vayan y atravieses usted en el camino de una persona y dígale, mira, tus caminos están chuecos, endereza tu camino, háblale de Jesús, háblale que Dios quiere que se arrepienta, o sea, Dios lo está llamando y nosotros a veces no nos interesan las personas, o sea, lo digo porque a veces somos así, nos interesan nuestros proyectos, nos interesan nuestros planes, Dios tiene planes para nosotros, pero cuando nosotros tenemos planes y Dios tiene sus planes, oye, qué maravilla, los planes míos y los planes de Dios me va a ir súper bien, pero sabes una cosa, a veces tus planes no son los planes de Dios. Tú tienes una vida que quieres formar y Dios te permite que formes tu vida, que te cases, pero a veces te equivocas, te casas con la mujer que no te debes de casar porque después te va mal. Esa mujer te desvía de Dios, ese hombre te desvía de Dios. O sea, ¿por qué? Porque esos hombres no quieren venir a Dios, te quieren a ti y te desvían, te dicen, ¿para qué vas a la iglesia? Quédate conmigo. Y ¿sabes qué? Muchos cristianos se frustran, viven en tremenda agonía, entonces llegan a hasta separarse. Hay muchas cosas que están sucediendo hoy en día en los matrimonios. Nuestros hijos, ¿cómo están nuestros hijos? Están desviándose porque les permitimos el celular, les permitimos poner el cable, el Netflix, les permitimos ver cosas que no deben de ver. Metemos maldición en nuestra casa. Y nuestros hijos tienen ideas porque el mundo bombardea, el enemigo bombardea las mentes de nuestros hijos y nuestros hijos se desvían. Nuestros hijos tienen pensamientos. Ayer estaba viendo las noticias. En Estados Unidos aprobaron que, que nada de aborto, que algo de la ley, que no al aborto. Entonces mucha gente está indignada y entrevistaron a una disque cristiana y empezó a decir la cristiana, dice, yo amo a mi hijo, yo fui violada, pero estoy en contra de que el derecho de la mujer que le prohíben, o sea, la gente dice que tiene derecho a abortar, que tiene derecho a hacer esas cosas. Entonces, si ella es cristiana, que le pregunte a Dios. O sea, las violaciones, oigan, tú no lo quieres, pero si te violan y sales embarazada, pues
pues con el amor de Dios vas a creer ese muchacho y ese muchacho te va a ayudar, ese bebé va a crecer y te va a abrazar. Pero si tú piensas de que no, es que los derechos de la mujer, los derechos de género, que la inclusión, todas esas ideas, imagínense, si tú eres cristiano y estás a favor del aborto, que la mujer tiene derecho, hay algo en tu pensamiento que está mal. Y mucha gente dice, no, pues pregúntale a Dios, ¿qué pensaría Dios? Es que antes no había muchas cosas, las mujeres eran violadas y si tenían hijos los criaban. Y tal vez muchas de ellos los abandonaban y mucha gente recogía al niño. Pero ahora ya se está pensando en masa, se está pensando en exterminación, en eliminar a la población, porque no quieren que, este, que se cumpla la palabra del Señor, que fructifiquemos. Entonces mucha gente, el diablo y la gente piensa, ¿sabes qué? Sí al aborto. Ahora, hay doctores que lo practican, son asesinos, tanto peca el que mata a la vaca como el que les tira la pata. Entonces, hay padres que le dicen a sus hijos, ay, saliste embarazada, no, vamos a que te practiquen un aborto. Los padres son los que le dicen a la muchacha que aborte y la muchacha tal vez no quiera. Y no estamos hablando de violaciones, estamos hablando de unos noviecitos que se comieron el caramelo y salió embarazada la muchacha y dice, ay, es que tu futuro, ¿cuál futuro? Lean la Biblia para que vean el futuro de la humanidad que les espera. Un futuro de terror, un futuro que ustedes no creen, o sea, la democracia se va a acabar, va a haber puro izquierda o puro ultraderecha, donde va a haber dictadores. Entonces viene el dictador mayor que es el anticristo en el nuevo orden mundial y no me digas que tienes un futuro aquí en la tierra. El único futuro que tiene la humanidad es en Cristo. En Cristo solo hay un futuro que está aquí declarado por el Señor, el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha establecido desde el momento que vino Jesús a la tierra y empezó a proclamar su reino. Y este es el reino de Dios, o sea que lo obedezcamos. Ahora, es aquí nada más, Dios está poniendo sus leyes y su amor en nosotros. Pero cuando nosotros trascendamos y nos vayamos al reino de Dios, a donde vamos a vivir en nuestra morada eterna, entonces allá vamos a vivir en perfección. Entonces, no crean, las personas están teniendo muchos pensamientos que no son de Dios. Vean el muchachito que mató a muchos niños en la escuela con una pistola. Era homosexual, le hacían bullying, estaba frustrado. ¿Y quién le hablaba de Dios? Y la gente pide justicia, pero la única justicia que puede haber es la de Dios. Ya lo hecho, hecho está. Ya la gente pide justicia. ¿Qué justicia puede? Ya hasta mataron al muchacho. Lo balacearon. Entonces todos murieron. ¿Cuál justicia quiere la gente? O sea, la gente está llena de rencor. La gente dice, bueno, pero no se acercan a Dios, no buscan a Dios. Lo mismo le va a acontecer al cristiano que al no cristiano. Se metió un hombre a una iglesia y mató a, ahí a otro hombre en una iglesia. Imagínense, ya no hay respeto. La gente es muy religiosa y no tenemos que ser religiosos, tenemos que ser hombres de Dios como los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús, al parecer eran un poco despistados porque muchas cosas no las entendían. Ellos estaban aprendiendo, ellos tuvieron una experiencia con Dios personal. Ellos estuvieron un encuentro con Jesús en la tierra personalmente y ellos platicaron con Él y ellos crecieron de una manera especial. Por eso ahora, por la fe, nosotros creemos todo lo que hizo Dios, todo lo que hace en nuestra vida. Imagínense, yo tenía 40 años y yo no creía en Jesús hasta que me compartieron el Evangelio. Ya voy a cumplir 20 años, ya tengo 20 años en el Evangelio. Podría decir que tenía más, pero antes de los 40 años me hablaban de Jesús y yo me burlaba. Me decía, ay, ese es un cuento, son mentiras, yo no creo en Jesús. ¿Y cómo Jesús?
es un palo ahí, una cruz con un mono, ese no es Dios, o sea, es un palo, ¿cómo? Yo decía eso y me burlaba de eso. Cuando oía cantar en el templo, mi esposa me decía, vamos a la iglesia, porque era la única que había, y oía yo las canciones que cantaban ese canto que decían que la guadalupana, y yo me reía, me decía, ¿qué onda? O sea, nada más venimos aquí porque, pues no sé, como que es algo que tenemos que hacer todos los hombres, porque parece que nos imponen reglas, pero en realidad cuando tú vienes a Jesús es que tú vengas a Él de voluntad propia, que no seas borreguito. Haz lo que me inculcaron mis padres. Mira, tus padres te deben de inculcar la Biblia, no una religión. La religión, ve cómo está nuestra sociedad llena de maldad, de violencia, bien mucho ratero, marihuano, borracho, adúltero, fornicario, jovencitos que están viendo pornografía, niños que dicen malas palabras. El mundo está cambiando, el mundo iba a cambiar, el mundo estaba escrito desde el principio que la maldad de los hombres iba a ser mucho en la tierra y así fue, mis hermanos. Entonces, nosotros tenemos que venir a Jesús como la mujer del flujo de sangre, así, con poquita fe. Ella tan solo decía, si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo tocara, aunque no me mire, aunque no me mire, aquí estoy. Y miren, esta misma escena la vemos en Mateo 9 del 18 al 26. Mateo 9 del 18 al 26. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Ese es el título que tiene. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir. Fíjense aquí la otra forma que le dice. En el otro, en Marcos, vemos que le decía, mi hija está enferma de gravedad. Y aquí dice que vino el hombre de Jairo, el principal de la sinagoga, y se postró ante él y le dijo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. O sea, él estaba creyendo en la resurrección porque Jesús anunciaba a él, yo soy la resurrección de los muertos, el que cree en mí vivirá. Y él decía, él le creyó a Jesús. Entonces dice, y se levantó Jesús, pues, estaba sentado Jesús, estaba compartiendo ahí y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva de esta enfermedad, o sea, seré sanada. Dice, pero Jesús volviéndose y mirándola, fíjense que aquí lo dice de otra manera. Aquí le dice, ¿qué les dije en el otro capítulo? Jesús sabía Jesús quién era, y mirándola, dijo, ten ánimo. Dice, hija, tu fe te ha salvado. O sea, lo que ella ejerció era la verdadera fe. Ella le creyó a Jesús. Cuando oyó de Jesús, ella dijo, Él es el único que me puede sanar. Por eso tenemos que venir a Jesús de cualquier forma. Y si Dios no nos sana, nosotros tenemos que seguir creyendo en Él, tenemos que confiar en Él, porque al final Él es nuestro sanador, ha sanado todas nuestras dolencias, todos los sufrimientos. Él nos va a resucitar y nos va a llevar a las moradas eternas. Y nos va a dar sanidad y nos va a dar poder y nos va a hacer inmortales. Entonces le dijo, ten ánimo. Y yo también te digo, ten ánimo a seguir adelante. Sea sano o no sea sano. Que tú confíes en Jesús y que tengas esa fe que ella tuvo. Y al entrar Jesús en la casa del principal, o sea, de Jairo, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, o sea, que estaba llorando, era un alboroto, les dijo, apártense, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de Jesús de esto que había hecho por toda aquella tierra. No, esto es increíble. Tenemos que ver todas las cosas que suceden alrededor de Jesús
Por eso tenemos que conocer a Jesús. Por eso esta serie le puse Conociendo a Jesús. Entonces, miren lo que dice Lucas 8:40. Aquí ya vamos a ir a los desenlaces que tiene en la Biblia Jesús en los evangelios paralelos al mensaje de Jesús. Solamente es un evangelio, es un mensaje. Entonces dice, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, estaban muy contentos, porque todos le esperaban, o sea, estaban esperando a Jesús. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrara en su casa. Entra a mi casa, ven, mi hija está enferma, está muriendo. Y ya ven el otro que dice, mi hija acaba de morir. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Fíjense, aquí dice que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto. O sea, muy poquito lo tocó, imagínense, apenas lo rozó. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? O sea, Dios se volteó y preguntó, pero Jesús ya la miró. ¿Quién es el que me ha tocado? Esperando Jesús que le dieran una respuesta. Y así Jesús viene a nuestra vida y nos habla, y nosotros buscamos a Jesús y lo queremos tocar y Jesús voltea y dice, ¿quién? Y nadie dice, heme aquí, Señor, aquí estoy. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negándolo todos dijo, o sea, todos decían, yo no te toqué. Entonces Pedro, que siempre, el aventado de Pedro dijo, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado, Señor, si nos están empujando a todos? O sea, imagínense. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, sino que se había sido descubierta, vino temblando y postrándose a los pies de Jesús, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Miren, ella habló con Jesús la experiencia que tuvo, lo que le sucedió. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y estaba hablando aún Jesús cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decir, diciendo, tu hija ha muerto, Jairo, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, Jairo, cree solamente y será salva tu hija. Entonces imagínate, entrando en la casa, ya que llegaron, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y quiero decirte, amigo, que ya para finalizar, dice, y sus padres estaban atónitos, pues Jesús les mandó que a nadie dijeran lo que había sucedido. Pero quiero decirte una cosa, amigo. Así como Jesús levantó a esta niña de los muertos, vendrá la resurrección de los muertos, y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado de toda esta situación que viene de muerte, de pandemias, de guerra, de hambre, muchos van a morir. Quizás pueda decir, muchos vamos a morir porque ninguno está exento y nadie sabe el día ni la hora del evento que va a venir. Pero te quiero decir una cosa, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, que estemos vivos aún, seremos arrebatados juntamente con los que murieron en Cristo, los que estemos en Cristo. Y seremos arrebatados en las nubes y estaremos para siempre con el Señor. El arrebatamiento viene y muchos están negándolo, muchos están diciendo que no es cierto.
Inclusive quiero decirte que si tú no crees en la resurrección, pues estás creyendo en vano. Porque yo he preguntado cuando en el camión me subo a predicar, le digo a la gente, ¿creen en Dios? Y me dicen que sí. Fíjense, les digo, ¿creen en Dios? Y me dicen que sí. Y luego les digo, ¿creen en la Biblia? Y me dicen que no. Les digo, a ver, ¿creen en Dios? ¿Creen en Jesús? Y me dicen que sí. Y les digo, ¿creen en la resurrección? Y me dicen que no. O sea, ¿en qué están creyendo? O sea, su fe es nula. Entonces nosotros debemos de tener confianza en Jesús. O sea, la fe es la confianza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la convicción de lo que no se ve. No vemos el reino de Dios, no vemos las promesas de Dios, ni siquiera cumplidas. O sea, porque no hemos muerto, no hemos sido transformados, no hemos recibido a Dios en las nubes. Pero esa promesa la esperamos con esperanza. La esperanza de nosotros es una esperanza eterna. No es como la esperanza del mundo, que el mundo dice, la esperanza muere al último. Ciertamente, la esperanza del mundo tiene un límite y la esperanza del mundo llega a su final y muere la gente y muere junto con su esperanza. No se cumplió lo que esperaba, pero la esperanza que nosotros tenemos en la fe es la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, un futuro en Cristo, la convicción de lo que no se ve, la certeza que nosotros de verdad creamos lo que Jesús nos ha prometido. Jesús prometió vida eterna, Jesús prometió resucitarnos y no lo hemos visto. O sea, no, la verdad no estemos llorando como muchos están llorando porque les va mal en la vida. A todos nos va a ir mal, nos ha ido mal. Pero Dios tiene cuidado de nosotros y nosotros nos preocupamos de estas cosas del mundo cuando dice el Señor que no te preocupes. No te preocupes de las cosas. Ay, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a vestir? Ay, ¿qué zapatos me voy a poner? No te preocupes. Dios tiene el control de todo. Y es más, las cosas que Dios nos ha dado son cosas añadidas. Es más, Dios nos ha dado más de lo que debemos de recibir, de lo que merecemos. O nosotros mismos hemos recibido tanta bendición que no hemos sabido cómo utilizarla y la hemos derrochado en nuestros deleites. Entonces nosotros tenemos que aprender. Conformémonos con lo que tenemos y estemos siempre gozosos, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si morimos, esperando la resurrección de nuestras almas. Porque va a venir Cristo. Él lo prometió. Esa es la verdadera fe. Desde que si tuvieras fe como un granito de mostaza, si tuvieras una fe que tan solo toca el borde de su mano, si tuvieras fe que Jesús puede hacer algo como lo hizo con la hija de Jairo, si tuvieras esa fe y vinieres y si eres como lo hizo Jairo y esta mujer, que vinieron y se postraron delante de Jesús, no se postraron ante una imagen, se postraron ante el mismísimo Jesús, que es el Dios verdadero hecho carne, que es el Dios, que es la imagen del Dios verdadero, el verdadero Dios, el Dios de Israel. La promesa de Dios se cumplió en ese tiempo. Entonces, hermanos, amigos, hagamos lo que el Señor pide. Que nuestra obediencia sea el amor que le mostremos a Dios. Porque si tú no obedeces a Dios, tú no lo amas. En, en, en cuanto tú entiendes esto, de que si tú obedeces a Dios en muchas cosas, tu amor por Él va aumentando, porque le amas. Porque si tú obedeces, le demuestras a Dios tu amor. Obedecer a Dios en su palabra, tal y como está escrito. Obedecer es bien sencillo. Dios te llama, Dios te limpia, Dios te dice que te arrepientas, entonces tú te arrepientes, empiezas a caminar con Jesús, empiezas a leer la Biblia, empiezas a ir a la iglesia, empiezas a aprender a orar, empiezas a aprender a predicar, empiezas a confiar en Jesús y que tu fe sea inquebrantable, porque hay mucha fe de mucha gente que se ha quebrantado, que la gente ya no quiere seguir a Jesús. Y se va a venir porque estamos en un tiempo difícil donde viene una apostasía grande. Vean las iglesias.
Hubo un momento que decían, la pandemia se calmó, vengan todos a la iglesia. Si en la iglesia éramos en un culto como de 1000 personas, nada más van como 200. ¿Dónde están los demás? Ahora, pues que está la tecnología, lo ven por internet, tal vez porque se estén cuidando, pues bien, pero si no lo ven ni siquiera por el internet, de plano. Ahora, cuando estás viendo el culto, vamos a ver el culto por internet, mira, ahí está Chuy, así va, empezó la alabanza. Acá en casa tenemos que aplaudir, tenemos que postrarnos, tenemos que danzar, tenemos que hacer lo que hacemos en la iglesia, como si estuviéramos en la iglesia. Porque estamos en la presencia de Dios. Nada más que estamos conectados, en la iglesia están en vivo y acá estamos conectados en el internet. Y cuando dice el pastor, cantemos todos con gozo, nos gozamos. Si dice que levantemos las manos, acá las levantamos también y cantamos, porque cantamos al Señor. Pero si la gente dice, vamos a la iglesia y tú vas, imagínate, te quedas en tu casa y vas a ver la prédica por el internet y estás haciendo otra cosa, no vas a poner atención, tienes que estar atento. Pero si tú ves la alabanza y estás así, nomás viendo y no cantas, o sea, pues, ¿qué pasó? O sea, decimos que amamos a Dios y ni siquiera le obedecemos. Cantemos con gozo. Hay mucha gente que, miren, a veces como dice el pastor, dice que él se pone atrás. Yo siempre me siento adelante. Me gusta que nadie me distraiga y estamos atentos con el Señor. Y a veces hay gente que está viendo cantar a los hermanos, que alzan las manos, que se postran, que hacen muchas cosas. Y hay hermanos que están así nomás, cruzando los brazos mirando. Pero quiero decirles que dentro de la iglesia está la cizaña, amigos. Por eso no podemos hacer nada. Cada quien con su relación con Dios. Pero si tú tienes la confianza, hazlo, que no te dé vergüenza. Mira, esta mujer del flujo de sangre vino y se postró delante de todo. Y hay veces que nosotros no somos capaces ni de postrarnos en la iglesia, porque todos se ponen de pie. O sea, estaba viendo costumbres de todos de pie. Antes se postraban. Tiempos de oración, con los tiempos de oración no nada más es cerrar los ojos y decir, no, hay que postrarse, hay que adorar al Rey, hay que tener tiempos de adoración. Cuando nosotros decimos, yo oro en la mañana, sí, pero adoraste al Señor, te postraste ante Él y dijiste, Señor, me rindo ante ti, te amo, cantaste una cancioncita, una alabanza tan siquiera, cántale al Señor. Oye la canción de Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Jesús. Escúchala, pon, así se llama, escúchala. Y que en este día tu pensamiento esté lleno de las cosas de Dios, lleno de su palabra. Medita en esta palabra de Jairo, que también vino y se postró, que se hizo a un lado su vergüenza. Lo mismo le digo cuando estás con tu familia. Reúnete con tu familia en la sala, hijo, hija, el papá y la mamá. Vamos a orar a Dios, tomémonos de las manos, vamos a orar a Dios. O sea, cosas que ya no hacemos mucho. Que nos postremos y vamos a postrarnos. Si no se postran, pues si quieres están de rodillas, pero están orando en familia. Esta noche, esta mañana te pedimos, Señor, que nos ayudes. Bendice a mis hijos, bendice a mi familia, bendice a la gente que vive a nuestro alrededor, a la que se cruza en nuestro camino. Bendice a mis enemigos, Señor, porque sí, por mis enemigos yo me acerqué a ti, Señor. Mis enemigos eran los cristianos. Y por ellos yo me acerqué a Dios. Ahora mis enemigos ahora mis amigos son mis enemigos. Porque ahora yo soy amigo de los amigos de Jesús. Ay, me volví loquito con estas palabras, pero así es, amigos. Hay un canto de nuestro hermano Ricardo Cherato. Él falleció hace muchos años. Él era
Él era un cantante, Ricardo Cherato, escuchen, él tiene cantos muy preciosos y él habla acerca de esto, de que sus enemigos lo acercaron a Jesús. Él odiaba a los cristianos y los tomaba por enemigos y él los acercó. Yo les digo, escuchen al hermano Ricardo Cherato y les va a ayudar. Hay un canto que habla de que bendigamos a México. Escuchen sus cantos y gócense, hermanos. Porque hay canciones ahorita que están inventando que nada más están trayendo fama a muchos cantantillos, o que son cantantillos y dicen que son adoradores. Hacen conciertos, hermanos, no existen los conciertos para Dios. Nosotros en la iglesia tenemos el culto de adoración. No se puede hacer un culto de adoración a Dios yendo a un lugar donde te van a cobrar la entrada. ¿Cómo? ¿Vas a pagar por adorar a Dios? Por favor, no. La adoración es en la iglesia. Es en tu cuarto, aquí a un lado de la cama, postrándote. Esa es la verdadera adoración. Entra a tu aposento para que puedas tener tu relación con Dios. Y toca a Jesús. Estira tu mano. Así, tan solo si tocar el borde de su gracia, de su misericordia. Así de que vamos a seguir adelante. Muchas gracias y nuevamente les doy un saludo a Emma, a Saori, a Javier Ramírez y a Rafael Cuevas. Dios los bendiga y pueden comentar en el video. Les mando un saludito a todos y pueden comentar en el video. Gracias por sus bendiciones. Les voy a decir una cosa, si están viendo el video todavía, muchos de mis videos ni siquiera comentan, y el pastor dijo que me dio ánimos de seguir adelante, porque el pastor dijo en la iglesia, el pastor Chuy Olivares dijo que los videos a veces de los blasfemos los miran bien mucha gente, que hablan acerca de la prosperidad y que Dios te quiere bendecir y que va a haber tiempos de cambio y que Dios va a traer bendición y que suelta el dinero, que pagues por hacer un milagro y así de gente que les cree. Pero cuando ves un video de sana doctrina dice que nomás tiene 6, 10, 8 y saben, no, ya revisé todos mis videos y dije, caray, es verdad lo que dijo el pastor, y me quedé. Entonces dije, pues tal vez me equivoque en algunas cosas que digan, y si me equivoco, por favor escríbanme y díganme, oye hermano, te equivocaste, ¿por qué dijiste eso? Y vamos aclarando. Pero mucha gente no dice nada, ni siquiera ven los videos. Mira, hay mucha gente que me pone, me gusta tu video, pero ni siquiera lo oye, o sea, no se da tiempo. Tal vez porque dice la gente, es que haces tus videos muy largos. Pues no, pues voy a hacer lo que un día una hermana me dijo, que les dije que iba a hacer un domingo, que iba a hacer maratón de la Biblia, y ella me dijo, sí, hazlo hermano, sí, qué buena onda. Y saben que sí, me gusta la idea, porque mi tiempo es para el Señor, y pues qué mejor, si vamos a estar con Él en el reino de los cielos, y vamos a estar así siempre en su presencia, y ya no vamos a hacer nada. Bueno, eso digo, que vamos a estar alabando. Imagínense ahorita que tenemos que preocuparnos por traer el dinero a la casa que está escaseando por muchas cosas. Así es de que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos si Dios quiere mañana. Hasta luego. Bendiciones a todos. Saludos. Dios les bendiga. Gracias. En el nombre de Jesús.